Uno de los enseres más utilizados para facilitar el alimento de estas cabañas ganaderas ha sido el cestón, un recipiente de gran tamaño y forma peculiar, tejido en mimbre. Anselmo Martínez nos va a elaborar uno de estos cestones tradicionales utilizando como materia prima el mimbre. Los vástagos han de estar previamente humedecidos para poder trabajar con ellos. De aquí salen 32 y componen esto. Y luego aquí hay cañadero, otros 2, palanza. El artesano comienza por dar forma al fondo o base del cestón. Ahora hay que cruzar, que hagan cruces en el culo. Anselmo trabaja de pie sobre los vástagos para dominarlos con la fuerza de su peso. Esta primera tarea reúne la dificultad de trenzar los mimbres por su parte más gruesa, en grupos de 4 y 8 unidades, según la figura geométrica que dispone el artesano. Los vástagos tienen que estar perfectamente alineados y por eso el cestero se ayuda de una pequeña maza de madera hasta colocarlos en su sitio. Para meter los culatos estos para adentro, porque si no luego salen fuera, en el ribete. El fondo es un trabajo ajustado de vueltas y revueltas, de cortes y recortes de mimbres, hasta formar la base circular del cestón, de la que partirá todo el cuerpo. Ahora levantar los pilares. El cestero llama pilares a los mimbres más largos que marcan el alzado del cestón. Esto es la zamarra que se dedicaba para segar, cuando segábamos a Corbella, con la hoz. Este es el ribete del culo, que es el que le da la fuerza. Estos son para la pared. Ahora se hace donde avancen estos. Si son 4 dedos o 5, ya no se hace mal. Pero voy a lanza. Y el ribete de arriba. Anselmo sujeta las puntas de los mimbres con una lazada de cuerda y se dispone a tejer el cuerpo.
Las principales herramientas del cestero son sus manos. Esto es la razón para cuando hay que hacer los ribetes, meterlo para pasar el mimbre por ahí, por la ranura. Enrejado es el nombre que recibe el trenzado de la parte superior del cestón. Para esta labor, el cestero utiliza unos mimbres más húmedos, de mayor flexibilidad, que le permiten manejarse con soltura al trenzar. Y ahora ya voy a terminar el cerquillo. Este que llevo para arriba ya. El armazón de las paredes laterales del cestón se va consolidando por el entrelazado horizontal de los mimbres. Poco a poco se alza, hasta conseguir la estructura firme y la rusticidad que caracteriza al cestón. El artesano moldea y lanza para asir el cestón. Su técnica de elaboración es sencilla. Los pilares alzados sobre la cruz de la base se entrecruzan y retuercen formando una semicircunferencia sobre el fondo. En los ribetes de la pared, Anselmo utiliza también el retorcimiento de los mimbres. Estos giros sobre sí mismos les producen una tensión que repercute en la resistencia del material. Los recipientes de cestería sirvieron de gran utilidad hasta la llegada del plástico, que los desplazó por completo. El cestero usa el gabinete, una navaja con forma de gancho, para dar los últimos retoques al cestón y dejarlo dispuesto. Bueno, pues ya puedes comer el cabrito ese. Yo lo voy a comer. Perfecto. Estas piezas de cestería, resultado del hábil trabajo de entrelazar mimbres, servían de recipiente de comida para los animales y para transportar frutos y legumbres, entre otros muchos usos. La cestería tuvo una relevancia que en nuestros días ha quedado relegada al mundo de los objetos artesanales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.